9 de la mañana, 3 minutos, 9:03 minutos. Resumen de noticias para quienes están llegando a esta hora a la sintonía de la doble frecuencia, emisora Atlántico La Reina. Nos siguen en zonacero.com, jorgecura.com. Estamos en vivo a través de todas nuestras aplicaciones. Atención, la ministra de Justicia, Ángela María Buitrago, dio detalles de su renuncia irrevocable al cargo y señaló al ministro del Interior, Armando Benedetti, y a la directora del DAPRE, Angie Rodríguez, de ejecutar las presiones e injerencias que provocaron su dimisión. Buitrago, en diálogo con Noticias Caracol, comentó que la situación se venía presentando desde el mes de abril. Puntualizó que el presidente Petro técnicamente nunca le pidió el cambio de funcionarios. Directamente llamaron a Armando Benedetti y Angie Rodríguez. El barranquillero había asumido el 4 de marzo. A través de una diligencia de allanamiento y registro efectuada por miembros del Gaula de la Policía en una vivienda del barrio Villanueva de Barranquilla, 8 hombres fueron capturados luego de que se hallara en ese inmueble un fusil AK-47 con un proveedor y 3 pistolas 9 milímetros. De acuerdo con la información preliminar que se ha conocido de este operativo que se llevó a cabo ayer por la tarde, 2 de los detenidos resultaron heridos por los uniformados al intentar escapar del procedimiento policial volando patios de las viviendas cercanas. La defensora de los derechos humanos, Ruth Pareja, pidió al gobierno nacional y al presidente Gustavo Petro cumplirle a las mujeres y establecer las políticas públicas en su defensa y protección. El presidente debe responderles a las mujeres que no tienen voz, que están siendo asesinadas en Colombia y que muchos de estos casos no han sido resueltos por el sistema penal, expresó Pareja. Recordó que el año anterior se registraron 744 feminicidios en el país y 66 mujeres fueron asesinadas en el Atlántico. De verdad que como defensora de derechos humanos, como activista, estamos consternadas. Has hecho una cartografía muy certera de lo que está sucediendo con las mujeres, donde se visualiza la sevicia y la violencia expresada en su máxima extensión en el cuerpo de las mujeres. Jorge, hoy yo quiero hacer un llamado enérgico a las autoridades locales, pero también a nivel nacional. Señor presidente, usted convoca a las organizaciones populares, usted convoca a Cabildo, a las centrales obreras, a los indígenas, juntas barriales, movimientos indígenas, pero les recuerdo que usted tiene un compromiso con las mujeres que creyeron en una apuesta política de cambio. El presidente del Senado de la República, Efraín Cepeda, aclaró que no hubo fraude en el hundimiento de la consulta popular. Quienes dicen lo contrario hacen parte de la actitud de los dictadores, consideró Cepeda Sarabia. Dijo que se trata de una consulta politiquera con la cual pretendían hacer campaña para el Congreso y la presidencia de la República. Efraín Cepeda insistió que el gobierno no quería ninguna reforma laboral, sino hacer politiquería con la consulta popular. Agregó que el Congreso de la República no es una notaría ni apéndice de nadie. Esas son las actitudes de los dictadores, ¿no? Actitudes dictatoriales que no quieren que nadie los controversia. Todo lo contrario, ayer en la plenaria del Senado la democracia habló y habló con votos. Ellos tratan de que un voto que tampoco les hubiera servido para ganar, el senador Edgar Díaz de Cambio Radical, ellos dicen que votó que sí y el senador ha dicho profusamente que votó no. Así se lo dijo al secretario general y a la mesa directiva, y no sé por qué tratan de torcer la voluntad de un senador obligándola a votar por el sí, cuando su voluntad era el no. Así lo expresó públicamente. Hubo un error inicial del secretario general que lo contabilizó como sí. El propio senador aclaró que su voto era por el no, y simplemente el secretario general lo que hizo fue corregir su error, tachar el sí y ponerle el no. Entonces eso los tiene indignados, pero el senador Edgar Díaz ha salido a todos los medios y en su cuenta de X a decirle al país que su voto era por el no. La senadora de la Alianza Verde, Angélica Lozano, informó que no votó la consulta popular ni la apelación de la reforma laboral porque se encontraba afuera del Senado atendiendo a la prensa y haciendo pedagogía. Dijo que ahora como presidenta de la Comisión Cuarta, junto con los restantes 15 integrantes, tiene la responsabilidad de sacar adelante una reforma laboral seria y que ayude a mejorar la vida de los trabajadores colombianos.
Para ello contamos con 37 días y vamos a cumplir, advirtió la congresista. Una ley se puede tramitar hasta durante 2 años. Si se pasan 2 años y un día, muere, se incumple, no se puede. Tenemos 37 días, Jorge, para cumplirle a los colombianos. El balón quedó en la cancha del Senado, porque al aprobar la apelación se revivió la reforma laboral que presentó el gobierno, que aprobó la Cámara, que son unos 80 artículos que salieron de la plenaria del Senado, y esos 80 artículos los tiene que coger con todo rigor y juicio los 15 integrantes de la Comisión Cuarta, que tengo la responsabilidad de presidir, y analizarlos, masticarlos, decir esto está bien, esto se puede mejorar, metámosle, quitémosle, agreguémosle, falta, sobra. La senadora del Centro Democrático, Paloma Valencia, advirtió que no hubo fraude en el hundimiento de la consulta popular, pero el ministro del Interior, Armando Benedetti, dice lo contrario. Dijo que no se puede permitir que cada vez que una autoridad le niega algo al gobierno, el presidente Gustavo Petro convoque a una consulta popular. Ayer Colombia se alejó del camino de Venezuela. Ganaron los colombianos en su Estado de Derecho, consideró la congresista. Manifestó que la reforma laboral del mandatario Petro acaba con el empleo de 500.000 de personas en el país. Pues yo creo que es muy importante, porque lo que no podíamos permitir es que Petro decida que cada vez que un poder le dice algo, no, o cualquier cosa, él salga con la idea de una consulta popular a arrasar con la democracia colombiana. Yo creo que lo que pasó ayer fue que Colombia definitivamente se alejó del camino de Venezuela, que Colombia no va a ser una tiranía ni una dictadura. Yo creo que ganaron los colombianos en el Estado de Derecho, que para muchos es un tema muy abstracto, pero que para los que saben es la seguridad de que vamos a vivir en democracia. ¿Qué viene? Viene ponerse a trabajar en el tema laboral, que es un tema muy importante y que tiene que ser tratado con todo el entusiasmo, pero también con todo el cuidado. Uno no puede destruir empleos, Jorge. El senador del Pacto Histórico, Iván Cepeda, consideró que la consulta popular se debe votar nuevamente debido a que el presidente del Senado, Efraín Cepeda, nunca ofreció las garantías necesarias para su debate y aprobación. Ahora sí les entraron las ganas de la reforma laboral cuando en la Comisión Séptima la hundieron. Que no nos engañen ahora, se trata de un acto de hipocresía y un cuento del presidente del Senado, Efraín Cepeda, expresó Iván Cepeda. Insistió que el Congreso nunca dio garantías para el debate de la consulta popular. Como un espectáculo bochornoso de la oposición, primero, hay que decirlo, ahora sí les entraron las ganas y el entusiasmo por la reforma laboral. No lo tenían hasta ahora. La imagen de la Comisión Séptima y de la celebración que hicieron cuando se hundió en la Comisión Séptima del Senado muestra realmente el talante que tiene la oposición frente a la reforma. Así que no nos engañen ahora. Una vez que la gente salió a la calle, una vez que apareció el asunto de la consulta, ahí sí les entraron las ganas de pensar en los trabajadores del país. El senador liberal Mauricio Gómez aseguró que el presidente del Senado, Efraín Cepeda, otorgó todas las garantías para el debate de la consulta popular. El debate duró 2 días. En Colombia existe división de poderes porque es una democracia y eso lo debe entender el gobierno nacional, expresó Gómez. Advirtió que la consulta popular del presidente Gustavo Petro era populista, engañosa. Ayer ganó Colombia, puntualizó el congresista liberal. Jorge, buenos días, porque déjame arrancar por donde terminó Iván Cepeda. La gente está cansada, doctor Iván Cepeda, yo sé que ya no está ahí, de que le tomen el pelo claro. Los estudiantes están cansados en Colombia de no poder acceder a un crédito en el ICETEX porque no hay recursos. Los colombianos están cansados, doctor Cepeda, de no poder comprar vivienda porque el gobierno de Petro acabó con Mi Casa Ya, y hoy una persona quiere comprar vivienda y no puede tener el subsidio, Jorge. La gente está cansada, los alcaldes están cansados. Mire lo que pasó en Fede Municipios, porque el gobierno de Petro lo que hizo fue dejar de invertir en las regiones hace mucho tiempo, nunca lo hizo.
El senador del Pacto Histórico, Pedro Flores, estimó que con el hundimiento de la consulta popular se le dio un golpe a la democracia. Expresó que la consulta popular es un instrumento legítimo y constitucional que fue negado por la mayoría en el Senado de la República. Con esta determinación no hubo ni ganadores ni perdedores, expresó Flores, quien hizo un llamado a la sensatez para avanzar ahora con la reforma laboral. Jorge, no, ayer pasaron muchas cosas. La primera de ellas fue un desarrollo de la sesión plenaria bastante agitada, que se salió de control precisamente porque los ánimos alcanzaron a caldearse. Lo segundo que sucedió fue un golpe a la democracia, una lesión fuerte a la democracia porque una mayoría del Senado de la República negó la consulta popular que, como hemos defendido en diferentes ocasiones, es un instrumento legítimo, constitucional, que pretende solamente convocar a la ciudadanía a que se exprese sobre asuntos que le afectan de una u otra manera. El senador del Centro Democrático, Carlos Meisel, advirtió que el petrismo debe aceptar su derrota frente a la consulta popular y rechazó que el presidente Gustavo Petro llame al caos en el país por el hundimiento de esta iniciativa. Meisel estimó que la consulta popular era irresponsable y se convertía en la plataforma política del mandatario nacional de cara a las elecciones del 2026. Insistió que la consulta popular solo buscaba desviar la atención de todos los fracasos del gobierno nacional. Lo primero, Jorge, es reconocer las dificultades en las que Petro metió al país en esta consulta popular y en las que sigue metiendo el país con todos los llamados a manifestaciones, parálisis, huelgas, trifulcas. Creo que eso no le va a causar ningún bien al país. Lo segundo es explicarle a los oyentes claramente, todos tenemos el anhelo genuino, que el trabajador gane más, que gane mejor. Y por supuesto, creemos en la participación ciudadana. Pero este gobierno, de una manera mediocre e irresponsable, llama a una consulta popular con la única estrategia de generar una plataforma política. Y quedó demostrado ayer. Ayer se reabrió la discusión de la reforma laboral e insistían porque lo único que les servía era una consulta popular. El abogado Charles Chapman aseguró que el gobierno tiene un interés politiquero frente a la consulta popular y que nunca le interesó el bienestar de los trabajadores. Chapman cuestionó al gobierno nacional por no celebrar la aprobación de la apelación que revivió la reforma laboral, que pasa ahora a un tercer debate en la Comisión Cuarta del Senado y a un cuarto debate en la plenaria. Ahora hay que trabajar en una reforma laboral que genere empleo, con la intervención de los empresarios, Congreso y Gobierno, manifestó Chapman. ¿Qué esperamos? Que en este debate, que sí está liderado por los congresistas, autónomamente, independientemente, sin injerencias del gobierno, se haga un diálogo tripartito, porque es que los empresarios, los congresistas, nunca han estado en contra de la reforma laboral. Lo que están en contra es de la imposición de una reforma que destruya empleo. ¿Qué es lo que debe pasar ahora? Un verdadero consenso del país frente a temas importantes como el recargo nocturno. El ex senador Jorge Robledo advirtió que el ministro del Interior, Armando Benedetti, fracasó en la búsqueda de los votos para la aprobación de la consulta popular, tal como se lo encomendó el presidente Gustavo Petro. Consideró que la actuación del Senado se ajusta en derecho y que el hundimiento de la consulta popular está confirmado por la presidencia y la secretaría de esa corporación. Soy amigo de que se mejoren las condiciones de los trabajadores del país, pero con la consulta popular de Gustavo Petro se pretendía anticipar elecciones, consideró Robledo. Y creo que también se equivoca el presidente Petro cuando se lleva esa comisión tan grande para Pekín. No tenía nada que hacer esa montonera por allá. Ha debido quedarse con unos pocos y mandar a los otros aquí a que hicieran lobby y a bregar a conseguir votos. Porque los votos en Colombia se consiguen es hablando con los congresistas, con los senadores en este caso. Entonces, muy molesta la actitud de berrinche, de pataleta que hicieron numerosos senadores petristas y particularmente lo de Benedetti. Lo de Benedetti es bochornoso lo que hizo, esa actitud de agresión contra el Senado. Es que los ministros no tienen derechos, Jorge, en el Senado, no. Ellos son de un poder distinto del legislativo. Un congresista puede
molestarse y hacer ruido duro en el Congreso, pero ¿cómo así que el ministro del Interior manoteándole al secretario y gritando y estas cosas? En otro país ya tendría que haber renunciado a su cargo. Más de 70 trabajadores a nivel nacional han sido desvinculados de la empresa Bavaria, según denunció Fabián Ricaurte, directivo sindical. Precisó que entre los empleados retirados se encuentran personas enfermas y trabajadores con fuero sindical. Ricaurte denunció que por una directriz nacional, los actuales trabajadores de Bavaria no van para la nueva planta ubicada en Palmar de Varela. El líder sindical afirmó que detrás del despido masivo se encuentra la firma asesora del abogado Charles Chapman, de quien dijo está en contra de la reforma laboral del gobierno nacional. Y sobre todo, estamos ante un posible cierre no muy lejano y ese es el temor que tenemos los trabajadores, sobre todo los que de aquí de Barranquilla. Más de 70 despidos a nivel nacional entre todo el país tenemos nosotros aquí en este momento. Exacto, eso es lo que se planteó y se dijo, la planta más moderna con energía renovable, pero la mayoría de personal que opera toda esa planta están con firmas tercerizadas, con contratos de obra y labor. Y ya el presidente y en parte el presidente de todas las cervecerías a nivel nacional manifestó de que ninguno de los trabajadores actuales, nosotros los antiguos, iría para esa planta. El abogado Alfonso de la Cruz advirtió que es una propuesta engañosa de Aire pagar el recibo de energía excluyendo la sobretasa de seguridad ciudadana. Manifestó que estuvo intentando pagar la factura en 3 lugares, pero el código de barras impreso nunca se pudo leer. De la Cruz manifestó que tuvo que ir directamente a Aire, donde sí pudo pagar el servicio sin la sobretasa de seguridad. Y eso parece que terminó siendo un engaño de Aire porque si bien el recibo ya se presenta con el desagregado, por un lado el neto del servicio de energía y por otro lado el pago de la tasa de seguridad más el servicio de energía, ese código de barra nunca funcionó. Por un lado se intentó pagar directamente en la página de Aire, y ahí nunca da la opción de no poder pagar la tasa de seguridad. La opción está directamente con el monto total de la factura y no con el desagregado, ni permite tampoco modificar el valor a pagar. Mucha atención, se escuchó una fuerte explosión hace algunos minutos en el sector de los barrios Prado y Boston. Desde esta mañana ambos sectores están sin servicio de energía. Piden la intervención de la empresa Aire. El dólar pierde 16 pesos con 61 centavos. La divisa estadounidense flota en 4.177 pesos con 57 centavos. La tasa representativa del mercado para hoy, 4.194 pesos con 18 centavos. 9 de la mañana, 21 minutos.